Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que, les prometo, les va a volar la cabeza. ¿Han escuchado hablar de celebridades, de lujos, de regalos extravagantes, verdad? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que nos hacen soñar y a veces, un poquito envidiar, porque vamos a descubrir que es el regalo más caro que jamás ha recibido una de nuestras estrellas favoritas, la increíble Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. Esa mujer que nos ha cautivado con su talento, su belleza y su carisma, seguro que ha sido objeto de presentes de ensueño. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar este misterio. Y antes de que se me olvide, si todavía no son parte de nuestra familia, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Vamos a empezar. Como les decía, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones a nivel mundial. Muchos la recuerdan por su papel en Erkenci, donde su química con Can Yaman era simplemente explosiva, y que la catapultó a la fama internacional. Pero su carrera es mucho más rica, con otros proyectos importantes que demuestran su versatilidad y talento, como Erkenci, donde su química con Can Yaman era simplemente explosiva, y que la catapultó a la fama internacional. Pero su trayectoria va mucho más allá, con papeles que han dejado huella en series como Doğduğun Kaderindir y Kiral Kask, demostrando una vez más su impresionante rango actoral y su capacidad para conectar con el público. Sin embargo, hoy el foco de nuestra atención no recae en la pantalla, sino en un aspecto que despierta una inmensa curiosidad y que a menudo se convierte en tema de conversación en el universo del entretenimiento: los obsequios que ha recibido. Y es que cuando hablamos de personalidades públicas de este calibre, los rumores y las especulaciones sobre regalos lujosos siempre están a la orden del día. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez qué tipo de detalles reciben estas estrellas, especialmente en ocasiones tan significativas como cumpleaños, aniversarios o incluso, a veces, como gestos de admiración por parte de sus seguidores más acaudalados o de sus parejas sentimentales? La opulencia y los gestos grandiosos a menudo forman parte del imaginario colectivo cuando se trata de la vida de las celebridades, y es innegable que nos genera fascinación. La verdad es que el mundo de las celebridades a menudo nos muestra una cara de opulencia que, aunque a veces pueda parecer inalcanzable, es fascinante de conocer. Nos permite asomarnos a un universo donde los detalles y los gestos pueden alcanzar dimensiones extraordinarias, y con Demet Özdemir, una figura tan carismática y querida por millones, las especulaciones sobre sus posesiones y los presentes que recibe no son nada raras. De hecho, la prensa turca y los diversos portales de espectáculos suelen ser voraces en su búsqueda de información, publicando con regularidad detalles, a veces confirmados con rigurosa precisión, otras veces flotando en el terreno del rumor, sobre la vida privada de las estrellas, y los regalos, sin duda, son un tema recurrente que atrapa la atención de manera inmediata. Piensen en ello, ¿a quién no le gustaría recibir algo verdaderamente espectacular? Algo que no solo tenga un valor monetario altísimo, sino que también tenga un significado especial, un gesto que demuestre la importancia que la persona que lo regala le da a Demet, un reflejo de su estima y afecto. Y aquí es donde la intriga se intensifica y llegamos a lo verdaderamente interesante de nuestro tema de hoy. A lo largo de los años, hemos sido testigos de un sinfín de rumores y noticias que apuntan a varios regalos significativos que Demet Özdemir ha recibido a lo largo de su exitosa carrera. Pero, ¿cuál es el que realmente se lleva la palma? ¿Cuál es ese regalo que, por su valor intrínseco, su exclusividad o su impacto mediático, destaca por encima de todos los demás? Pues bien, después de una meticulosa investigación, de sumergirnos en diversas fuentes y de recopilar información de distintos portales de espectáculos y medios de comunicación turcos, parece que hay un consenso bastante claro sobre cuál podría ser el regalo más caro que jamás le han dado a esta aclamada actriz. Y créanme, este no es un obsequio que se pueda adquirir en cualquier tienda o centro comercial. Estamos hablando de una joya espectacular. Y no cualquier joya, sino una que, según los reportes, tiene un valor que podría considerarse astronómico. Varios medios de comunicación turcos, conocidos por su cobertura del mundo del espectáculo, han informado de manera recurrente que Demet Özdemir recibió como regalo de su entonces pareja, el popular cantante Oğuzhan Koç, un impresionante y deslumbrante collar de diamantes. Y cuando digo impresionante, créanme, no me quedo corto. Los rumores alimentados por la cobertura mediática y la opinión de expertos en joyería sugieren que este collar,
elaborado con diamantes de la más alta calidad y con un diseño que evoca la elegancia y la sofisticación, tiene un valor que supera el 1.000.000 de euros. Si han escuchado bien, más de 1.000.000 de euros. Imaginen por un momento la magnitud de un regalo de esta índole. No se trata simplemente de un objeto de lujo, sino de una auténtica inversión, una obra de arte portátil, un símbolo palpable de un afecto que se expresa de la manera más opulenta y deslumbrante posible. Este collar, según los detalles que se han filtrado a la prensa y que han sido ampliamente comentados, no es simplemente una acumulación de gemas preciosas. Se describe como una pieza maestra que cuenta con una piedra central particularmente grande y brillante, rodeada por una constelación de otros diamantes más pequeños pero igualmente deslumbrantes que realzan y magnifican su fulgor. El diseño, aunque no hemos tenido el privilegio de ver imágenes detalladas que lo confirmen al 100% públicamente, se describe consistentemente como elegante, atemporal y sumamente sofisticado, características que sin duda encajarían a la perfección con el estilo pulido y la imagen pública de Demet Özdemir. La noticia de este regalo, cuando trascendió, causó un auténtico revuelo mediático, generando un torrente de conversaciones en las redes sociales, en foros de fans y en todos los círculos del entretenimiento. Se habló extensamente de la generosidad del cantante y, por supuesto, de la increíble fortuna y suerte de Demet al recibir semejante presente. Pero, ¿por qué un regalo de esta envergadura? Bueno, en el vertiginoso y a menudo glamuroso mundo de las celebridades, las demostraciones de afecto y los gestos románticos a menudo se viven y se expresan en una escala completamente diferente a la vida cotidiana. Cuando una persona posee la capacidad financiera para realizar un gesto tan grandioso y, además, desea expresar su amor, admiración o aprecio de una manera verdaderamente inolvidable y memorable, es común que recurran a objetos de un valor material excepcionalmente alto. Un collar de diamantes de esta magnitud no solo es una joya de belleza incomparable, sino que también es una declaración poderosa. Es, en esencia, decir: te valoro tanto, eres tan importante para mí, que estoy dispuesto a invertir esta considerable fortuna en ti. Es una forma de comunicar que la persona amada es preciosa, valiosa y digna de recibir lo mejor que el mundo tiene para ofrecer. Además, consideremos el contexto en el que se produce un regalo así. Demet Özdemir no es solo una actriz popular en Turquía, es una de las estrellas más exitosas y aclamadas del país, y su fama ha trascendido fronteras, conquistando audiencias a nivel internacional. Cualquier persona que mantenga una relación sentimental con ella, especialmente si es una figura pública de renombre y con una sólida trayectoria profesional como Ozan Koç, sabe que cualquier gesto, por pequeño o grande que sea, será objeto de escrutinio y comentario público. Regalar algo tan espectacular no es solo una muestra íntima de afecto, sino que también, en cierto sentido, se alinea con la imagen de éxito, glamour y prosperidad que rodea a ambas figuras públicas. Es una forma de solidificar y potenciar la imagen pública de la pareja como símbolos de éxito y buen gusto. Por supuesto, una de las preguntas que inevitablemente surge en la mente de muchos de nosotros es si este valioso regalo se mantiene todavía en su poder. Las relaciones sentimentales, como bien sabemos, pueden ser complejas y transitorias. A veces, con el fin de una relación, también se produce una delicada situación de separación de bienes, que puede incluir la devolución de regalos o la división de posesiones. Sin embargo, la información disponible en diversos medios y las persistentes informaciones de espectáculo sugieren que, a pesar de la eventual ruptura de la pareja, Demet Özdemir conservó este valioso y emblemático collar. Esto, una vez más, habla del valor intrínseco que se le otorga al objeto en sí, independientemente de la relación que lo originó. Un regalo de esta magnitud, una vez recibido y formalmente entregado, a menudo adquiere una vida propia, convirtiéndose en una posesión personal significativa. Es fundamental recordar, mientras nos adentramos en estos fascinantes detalles, que aunque estos reportes sobre regalos lujosos son increíblemente atractivos e inspiradores, siempre es prudente tomar la información con un saludable grano de escepticismo. A veces la prensa, en su afán por generar clics y mantener el interés del público, puede tender a exagerar o incluso a inventar detalles para hacer las historias más jugosas. Sin embargo, en el caso específico de Demet Özdemir y este ostentoso collar de diamantes, la noticia ha sido sorprendentemente consistente a través de múltiples fuentes de renombre dentro del panorama del espectáculo turco. Esta concordancia entre diversas publicaciones otorga a la información un alto grado de credibilidad y verosimilitud. Y si nos detenemos a pensarlo fríamente, no sería la primera vez que vemos a una celebridad de fama mundial recibir un regalo de esta naturaleza,
dada la escala de la industria del entretenimiento y el poder adquisitivo de algunas de sus figuras. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros, los espectadores, aquellos que seguimos de cerca estas historias? Por un lado, nos abre una ventana fascinante a un mundo de opulencia, gestos extravagantes y demostraciones de afecto a una escala que a menudo trasciende nuestra realidad cotidiana. Nos permite imaginar la magnitud de lo que significa ser una superestrella y cómo se manifiestan las relaciones en ese ámbito. Por otro lado, y quizás lo más importante, también nos recuerda que, más allá del valor material intrínseco de un regalo, lo que verdaderamente importa y perdura suele ser la intención, el pensamiento y el cariño que hay detrás del gesto. Aunque 1.000.000 de euros suene absolutamente increíble y deslumbrante, lo que en última instancia confiere valor a un regalo es que refleje genuinamente el aprecio y el cariño de quien lo da. Y hablando de aprecio y cariño, quiero que sepan, queridos espectadores, que yo valoro muchísimo su tiempo, su atención y su lealtad a este canal. Ustedes son la verdadera razón por la que hacemos estos vídeos, por la que investigamos y compartimos estas historias. Me encanta poder compartir estas anécdotas del mundo del espectáculo con ustedes, generar un poco de conversación y mantenernos conectados a este fascinante y siempre cambiante universo del entretenimiento. Así que, recapitulando un poco para aquellos que se han unido a nosotros recientemente o para quienes deseen refrescar la memoria, hemos explorado a fondo el tema del regalo más caro que, según la información disponible y consistentemente reportada, ha recibido la talentosa y carismática Demet Özdemir. Todo apunta de manera contundente a un impresionante y deslumbrante collar de diamantes, supuestamente valorado en más de 1.000.000 de euros, que le fue regalado por su entonces pareja sentimental, el reconocido cantante Oğuzhan Koç. Un detalle que, sin lugar a dudas, marca un hito significativo en el mundo de los regalos extravagantes y lujosos dentro de la esfera de las celebridades. Y ahora, la parte que más disfruto, escuchar sus voces. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les sorprende la magnitud del valor de este regalo? ¿Creen que el dinero, en forma de joyas deslumbrantes, puede verdaderamente comprar la felicidad o asegurar el amor? ¿Han tenido ustedes alguna vez la fortuna de recibir un regalo que los haya dejado completamente sin palabras, que los haya dejado boquiabiertos por su generosidad o su significado? Cuéntenmelo todo con detalle en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias personales y sus preguntas. Su participación enriquece enormemente este espacio. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto haciéndolo, si les ha parecido interesante, entretenido o informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Esa señal es increíblemente valiosa para mí, ya que me ayuda enormemente a comprender qué tipo de contenido les gusta más y en qué dirección debo enfocar mis próximos esfuerzos. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que sea fan confesa de Demet Özdemir o que simplemente disfrute de estas historias y curiosidades del apasionante mundo del espectáculo. Y sobre todo, si todavía no lo han hecho y desean formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra familia, activen esa pequeña campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos nuevo contenido y formen parte activa de esta maravillosa aventura. Cada día somos más y eso, queridos espectadores, es enteramente gracias a su apoyo y a su compromiso. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer enorme, una verdadera alegría, estar con ustedes hoy compartiendo esta historia. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más historias interesantes, más curiosidades fascinantes y por supuesto mucho más entretenimiento para todos ustedes. Les envío un abrazo gigante y hasta la próxima aventura. Adiós.